Buenas, buenas, pues estamos aquí con ustedes, nosotros los tres pendejos de siempre. Hoy les venimos a platicar acerca de un tema del que no sabemos nada. Para variar. Nos acabamos de enterar que existe, pero para eso les trajimos a una invitada muy especial. Es una invitada que antes de conocer a estos balagardos que tengo enfrente, la conocí a ella, fue de los primeros apoyos que tuve en la licenciatura. Mis primeras 2 tareas, afortunadamente las hice con ella, porque no tenía ni idea de qué tenía que hacer. Para mí es una persona muy especial, porque la conozco antes que a estos mendigos, y la admiro mucho por toda su trayectoria y por su forma de ser, que nunca se dejó jalar por los balagardos que estamos en la licenciatura. Ella se llama Gaby y se dedica a hacer física de estado sólido, que es de lo que les vamos a hablar el día de hoy. Bueno, que nos va a platicar ella, porque nosotros apenas sabemos algo. Entonces, si quieres presentarte, Chaka. Hola. Pues no sé qué decir. Ya dijiste mucho tú. Pues nada, solamente si escucharon que le dije Chaka es porque ella me empezó a decir Chaka en algún momento de la licenciatura. Pues no sé por qué, si yo soy bastante de alta estirpe. Es que eres de Tacubaya, manito. Oye, no estés dando ubicaciones. Van a venir aquí a querer robarme todo lo que monetizamos con Pero pues Tacubaya es más grande que la Ciudad de México. Es el nido de la Ciudad de México. Aquí llegó Hernán Cortés a hacer su imperio. Además dicen que Tacubaya es pueblo mágico, ¿no? Porque desaparecen cosas. Desaparecen cosas y aparecen también. Ahí aparecen. Yo pensé que se decían chacas porque ella andaba robando corazones ahí en la facultad. Ah, no sé. Ojalá no, honestamente, con todos esos... No, es porque él es el Chaka y el más chilanguísimo que conozco de la vida. Ah, es que cabe destacar que No lo mencioné. Cabe destacar que ella no es capitalina. No. Ella no es capitalina, entonces al llegar a la 3 veces H Facultad de Ciencias, tristemente se tuvo que encontrar conmigo en una de sus primeras materias. Entonces, al parecer, no sé por qué, dice que mi acento es muy chilango. Yo no tengo idea. Y cuando te conoció, perdió una cartera, pero ganó un amigo. Exactamente. Exactamente, sí. Además era el güey que se dormía en todas las clases. ¿Cómo no le iba a llamar Chaka? Ah, esa es otra cosa. Fue mi primera y mi favorita, y mi paparazzi favorita. O sea, ella es la que más me tomó fotos dormido, creo. Las demás son de personas desconocidas. No desconocidas, pero personas sueltas, y ella era la que me hacía el favor. Ahora yo lo veo como un favor de tomarme fotos dormido. Por aquí les pondremos. Para los miembros de la audiencia que no sepan, Miguel es de ascendencia japonesa y practica esta técnica oriental que es para descansar, que es dormir cada cierto número de horas, unos minutos, solo que él la entendió al revés, la mexicanizó y duerme cada 20 minutos, duerme 4 horas. Entonces... Despierto 20 minutos y duermo 4 horas. Digo, para cuidar también mi salud. Por eso, a pesar de que tiene 80 años, se sigue viendo joven. Joven y bello. Con calva, pero joven y bello. Oye, Gaby, pero pues ahora sí que para no romper la racha, y creo que es algo bastante común en la facultad, está llena de mujeres bien exitosas y súper brillantes, ¿no? Por lo menos de todas las que yo conozco. Tú eras del grupo que se juntaba Ale, tú, y se juntaban... Sofía. Sofía. No. Y
pues todas son bastante exitosas el día de hoy, por lo menos más que nosotros tres. Y bueno, cualquiera es más exitoso que nosotros tres, ¿no? Pero yo me acuerdo no, hombre, ¿vieras cómo gano en el Fortnite? No me digas. No, bueno, es que te la pasas en el Fortnite, papito. Pero, o sea, yo sí me acuerdo, ya lo hablábamos en el episodio de Ale, que verlas a ustedes juntas era como decir, no, estas chavas sí saben, ellas sí se ve que rifan. Se ve que ellas sí estudian. Se ve que ellas sí estudian. Esa es la diferencia, sí. Pero era diferente porque están estos grupitos de privilegio en la facultad que, como Haber, son de raza pura, que tienen pedigrí. Y hasta chip trae Haber. Ajá, tatuaje y todo en la panza. De criadero. Y ustedes no eran así y no se veían sangronas ni nada, al contrario. Como dice Miguel, bueno, a mí no me tocó pedirles nunca ayuda, pero pues Miguel se apoyaba en ti, ¿no? Y yo me acuerdo que algunas veces que teníamos duda con una tarea, Miguel les preguntaba, oye, por ejemplo, aquí, ¿ustedes qué hicieron? Y así. Entonces, siempre estaban abiertas a ayudar y eso, pues, se aprecia mucho porque para nosotros los mortales a veces es bastante difícil. Y eso, pues, siguió no más allá de la carrera. Por ejemplo, yo recuerdo que Mini, esta Miroslava, con quien también ya hicimos un episodio, también es amiga tuya, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que ella me contaba que tú ahorita estás en Alemania estudiando la maestría y ella también aplicó a Alemania y pues ya vimos en el episodio de Mini que ella pues también tiene un currículum impresionante y aún así CONACYT no le dio la beca. Y yo que conozca gente que CONACYT le haya dado beca de maestría, a nadie, más que a ti. Entonces creo que sí habla de que pues tú también tienes unos logros bien, bien importantes y súper impresionantes, ¿no? Ahorita, yo quiero hacer una aclaración porque con muchas flores. Fue con puñal y antorcha a exigir su beca CONACYT y su mona, sus anjuditas, su machete y su mona. Su picayelo, ¿no? Sí. Entonces, pues, o sea, yo tampoco se la negaba, la neta. Pues sí, pero tengo que dar un leve detalle. Bueno, además de que CONACYT de las últimas fechas quitó oficialmente las de maestría un tiempo, no me acuerdo qué hizo, pero como ya bien dijo el Chaca, yo no soy capitalina, lo cual, crean o no, me dio una ventaja por primera vez en mi vida y ya lo dije, y tenemos CONACYT estatal. Y por ser pude solicitar en CONACYT estatal también. Pero aparte tenía el apoyo porque había participado en las Olimpiadas de Astronomía del INAOE y eso, y pues tuve el apoyo de todos los investigadores que me conocían para las cartas y todo eso, lo cual obviamente me ayudó mucho, pero sí, por primera vez la única desventaja de ser eso capitalino era no poder accesar al CONACYT estatal. Entonces eso me ayudó. O sea, te ayudó a ser de otro estado. El privilegio de ser de una minoría, que son los foráneos, ¿no? Ay, ahora ya. Sobre todo en la UNAM, ¿eh? No, y bueno, pues es algo bastante importante porque ahora estás allá en Alemania, en Berlín, ¿no? Me parece. Uh-huh. Y pues no es fácil mantenerse en una maestría en otro lado que no sea México. Ahora sí que sigue siendo foránea. Y sí. También recuerdo por las pláticas con Miguel que parte de la licenciatura estuviste en el Instituto de Física, ¿no? Sí, ahí hice la tesis. ¿Y sobre qué fue tu tesis? Mi tesis fue en el laboratorio de tribología y lo que hice fue trabajé con grafeno en mi tesis de licenciatura. Entonces lo que hice fue construir desde cero un transistor con grafeno. Entonces fue como una colaboración con ingeniería, con el laboratorio de grafeno y caracterizar las propiedades electrónicas del grafeno cuando modulas la función de trabajo, que es una propiedad de los materiales, solamente aplicando una corriente eléctrica. Y eso fue mi trabajo de licenciatura. O sea que ya te gustaban los materiales y todo eso desde la licenciatura. Sí, especialmente lo que me llamaba la atención, porque dije que es el laboratorio de tribología, que es como el estudio de líquidos en sólidos y como el ángulo de contacto y todo esto, es que la idea, que bueno,
el siguiente paso sería la tesis de alguien más haciendo esto, porque a mí de por sí ya me llevó casi 2 años mi tesis de licenciatura, sería usar estas propiedades del material para modular el ángulo de contacto de un líquido con la superficie. Entonces moja más o moja menos cuando pones corriente eléctrica, y eso me llama mucho la atención, sí. Creo que es algo curioso porque es la primera invitada que tenemos que hace como tal algo de física experimental, ¿no? Porque Miroslavita algo Stamini, que sí sirva. y algo que se puede aplicar, y ya veremos, creo que en el episodio, que esta parte de la física ha tenido, pues es responsable de gran parte del avance tecnológico de la modernidad. Y por ejemplo, esta Miroslavita hace física teórica, de hecho física matemática. Ale pues hace una interdisciplina entre física y matemáticas y biología. Y tú eres, a pesar de que ella sí está un poco más involucrada en la parte experimental, también pues en la parte de modelos y computacional, tú ahora sí que supongo que también le metes un montón a la teoría, pero también a la parte experimental, ¿no? Sí, es mayormente experimental. ¿Y qué piensas sobre, porque en la facultad, y creo que es algo que hay en todo el mundo, está esta concepción medio estúpida de la jerarquía de físicos, ¿no? De que hasta arriba está el físico teórico más matemático que pueda ser, luego abajo Mini. O sea, Mini. Luego abajo viene los físicos que hacen teoría cuántica de campos, o sea, Haber y Miguel. Luego más abajo vienen... No, yo creo que lo que haces tú también está como a la par, ¿no? De teoría cuántica de campos, relatividad y estas cosas. Bueno, relatividad y cuántica de campos. O sea, nosotros tres estamos como en un intento del segundo escalón. Luego vienen los experimentales, que hasta he escuchado el nombre despectivo de jalacables, que me parece una estupidez grandísima. Y luego hasta abajo viene gente otra vez como nosotros que trata de divulgar la ciencia, ¿no? Y entonces, ¿tú qué piensas de esto? A mí en lo particular me parece una de las más grandes estupideces de la jerarquización de la ciencia. Y o sea, Miguel y Haber también lo hemos platicado y nos parece muy, muy tonto, ¿no? O sea, reconocemos que, por ejemplo, cuando estábamos en los laboratorios, Miguel era el que tenía la mayor carga porque, pues, Haber y yo... En el laboratorio. En el laboratorio. Haber y yo somos unos inútiles para el trabajo manual. No me digas tanto así, güey. Bueno, sí me salían las cosillas. O sea, no como a Miguel, pero no soy tan malo como tú. O sea, yo sí soy pésimo. O sea, creo que el único laboratorio en el que más o menos me fue bien fue en óptica. Pero en todos los demás, sí, o sea, si nos dejaban a Haber y a mí solos, nos tardábamos 3 horas haciéndolo y Miguel lo hacía en media, ¿no? O sea, y creo que falta de, o sea, cada quien tenemos habilidades diferentes, pero falta de esta habilidad experimental, que creo que es algo mucho más difícil incluso que a veces lo teórico, lo tratan de compensar con esta jerarquía, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas de esto? Pues a mí me parece, aparte de tonto e inmaduro, me parece súper grave porque yo creo que la verdad todos nos dimos cuenta de esta jerarquía y cuál absurda es hasta que ya nos graduamos, pero si eres estudiante, o sea, cuando fui ayudante te das cuenta de cómo entre los estudiantes desde el primer semestre se va construyendo y como ustedes dijeron, estos grupos privilegiados y ahí es súper jerárquica la ciencia, lo cual es espantoso. Y aquí les voy a sacar lo ñoño, pero algo que me gusta mucho de la universidad. Tú date. Es que tienen un programa que también tienen un propio departamento de estudios de género dentro del departamento de física. Está chido. Y tomé un seminario con la profesora y justamente una de las discusiones era esta. Y hay muchos artículos sobre esta jerarquización de la física y hay uno súper interesante de una feminista diciendo cuando me van a matar, pero nunca me sé los nombres de los premios Nobel. Pero un premio Nobel, cuando justificó por qué querían construir el acelerador de hadrones, así como, es que los físicos de partículas son como lo máximo, ellos lo pueden usar como el top de la humanidad, y de verdad lo justificó así para que dieran el dinero. Y entonces los estados sólidos respondieron como, ¿eso qué es física fundamental? Creo que se llama, en inglés es como What Physics is Fundamental Physics, o algo así, como que es fundamental. Okay.
Y es un problema súper grave que está todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo en el Instituto de Física, como los del último piso de física teórica, se sienten intocables. Hay algunos. No, pero yo creo que, bueno, ahí yo creo, en el Instituto de Física, no, porque en el departamento, yo creo que es el tercer piso, ¿no? ¿Figura? Es que del tercer piso nada más conozco a 2 y si a uno... Sí, no. Yo siento que el tercer piso es el de física. Ajá. Porque es que en el cuarto hay de todo, pues están los de... Pues está de todo, materiales. Pues sí, que hacen electro, materiales, fluidos. En la facultad, ¿no? Ajá. Sí, en la facultad sí está súper mezclado, pero sí es súper feo y la verdad yo creo que se debería empezar como a tomar más en serio el nivel de la licenciatura, ¿sabes? Porque a nosotros nos tomó hasta el final darnos cuenta de qué mierda estábamos diciendo. Sí, no, diciendo y haciendo. Sales de la licenciatura y es como de, bueno, ¿y ahora qué no? Y para un físico, incluso para un matemático, yo creo que la licenciatura es el equivalente a la prepa, ¿no? Porque, pues, si quieres hacer, o sea, si quieres desempeñarte en alguna otra cosa, necesitas estar súper especializado. Entonces, no te puedes quedar en la licenciatura, tienes que hacer algún posgrado a fuerza, ¿no? Y creo que, pues, eso obliga a que la ciencia todavía se jerarquice más y se elitice, porque... por ejemplo, si a ti no te hubieran dado la beca para estudiar el posgrado en otro país, a lo mejor lo hubieras estudiado aquí. Bueno, estoy seguro que lo hubieras estudiado aquí, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor no puede estudiar otro posgrado aquí porque tiene la necesidad de trabajar ya luego, ¿no? Entonces se van precarizando los trabajos y es un rollote. Pero tú ahorita mencionaste que los de estado sólido se quejaron y... Vamos a hablar en este episodio de estado sólido. Yo en lo particular siempre me he preguntado, ¿qué es la física de estado sólido? ¿Nos podrías decir, así a grandes rasgos, qué es la física? Sí, él despierta y se pregunta. Yo así despierto todos los días y antes de decir estoy vivo digo, ¿qué es la física de estado sólido? No, porque en realidad creo que no la conocemos. Si no te especializas tal vez como lo hizo Gaby en algún momento dentro de la licenciatura, ni te enteras, o sea, en realidad como dicen, por esta misma jerarquización y división que hay en la misma física, uno se va a lo que todos, lo más vendido. Esto de la física no, si hasta teórica. llevamos una materia. Pero es una de ¿Cuántas? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿La de física atómica será? Física atómica y molecular. Ajá, supongo. Pero, a ver, relacionadas con cuántica, llevamos... No, era física atómica y materia condensada, ¿no? Sí. Eso, y materia condensada. Entonces, esa es la única materia que se llevan todas. La única. De cuántica llevas introducción a la cuántica. Y mecánica cuántica, ya son 2, ¿no? No, pero también como la tradición del departamento de la facultad, porque... Para hacer, respondiendo a la pregunta de estado sólido, es como súper amplio, porque es como el estudio de la materia, tal cual, del estado condensado de la materia. Puede ser fluidos, sólidos, como que todavía tiene que haber enlaces entre los átomos, ¿sabes? Tienen que estar interactuando de alguna forma. Pero entonces, pues es súper amplio, o sea, es muchísimo y es muy experimental, mucho. Si no hace simulaciones, es experimental. Y digo, a lo mejor no ustedes son muy teóricos en general, pero ustedes vieron los laboratorios de la Facultad de Ciencias y vieron cuán viejo es el material y es súper difícil hacer física experimental allá porque la burocracia, el dinero, todo es súper complicado y entonces siento que también por eso en la Facultad de Ciencias es como súper teórico y con esta figura de Moschinsky, de grupos y cuántica. Es como, sí, aquí tenemos tradición y por eso también es parte, sí, pero claro. Creo que lo más cercano que Estados Sólidos sí es eso, en general. Creo que lo más cercano que tenemos en la facultad a la física de estados sólidos son los últimos laboratorios, ¿no? Y eso algunos experimentos, por ejemplo, recristalización. Ese no nos salió. No nos salió. A mí sí, pero mi presentación me quedó horrible, así. Hay otro en el que pones un cubo, ¿no? Con cosas de metal.
y creo que lo bombardeas con un poco de rayos. Algo hicimos, el primer laboratorio hicimos algo también, Javier, de cristales, no me acuerdo qué. Los de contemporáneos son un montón de estado sólido. Ajá. Sí, tienen un montón de estados sólidos. Es difracción de Bragg y todo Ajá. eso, sí. Ese no lo hicimos. Pero- También había uno para construir un superconductor. Un superconductor. Ajá. Ese estaba bueno. No lo hice, pero... Bueno, no lo hicimos. Pero... Sí, porque tenías que estar horneando, creo que... Sí, un día completo ahí en la facultad Sí. o algo así. Dije, nah, qué hueva. Pero aún así siento que no profundizas lo suficiente, ¿no? Porque yo me acuerdo que esos eran los experimentos a los que mucha gente les huía, porque la teoría que estaba detrás de esos no era tan sencilla. O sea, yo recuerdo que las entrevistas que nos hacían antes de los experimentos sobre, por ejemplo, cristalización, a nosotros, y creo que era difícil porque nunca nos hicieron repetir una entrevista más que esa, ¿no? No sé si te acuerdas, Javier. La de cristalización, esa nos la hicieron repetir. Sí, un chingo. Porque, güey, no sabíamos nada. Ajá. Y porque no es algo que tengas las bases teóricas para hacerlo realmente, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo quieren que estudies algo que no te han dado ni siquiera una probadita real de lo que es, ¿no? Pues, ¿A ti por qué te güey, llamó ya la vas en atención? octavo semestre, papá, ya deberías de saber. Todo, ¿no? Pasas a octavo semestre y automáticamente se baja de la nube así todos los conocimientos. ¿A ti por qué te llamó la atención el estado sólido, Gaby? Pues mira, yo traté varias cosas en realidad. Trabajé en hoyos negros y simulaciones primero. Luego trabajé en mecánica de fluidos, que también me gusta mucho. Y luego empecé a trabajar en esto de estado sólido y fue pura coincidencia que trabajara con grafeno. Pues me gusta porque es muy... Yo sé que todo el mundo tiene diferentes visiones de lo que le gusta de la física, etcétera, y cada visión es respetable, pero a mí me gusta mucho lo que puedo ver, lo que puedo medir, y además el estudio de la materia, pues me parece súper interesante y súper cosa de la vida cotidiana, etcétera, y como tú dijiste, en realidad el estudio de ciencia es... Perdón, te cortaste, Gaby. ¿Ya sigo? Sí, en realidad el estudio de la ciencia de materiales Ajá. Ha cambiado mucho la vida, entonces, pues, a mí personalmente me gusta mucho lo que tiene aplicaciones, pero está muy relación física fundamental. Es como fundamental. Entonces, por eso. Ya. Oye, Gaby, y además me parece que la física de estado sólido tiene como es un poco de nostalgia, ¿no? Porque si vamos a la física, cuando todavía era filosofía, algo así como de los griegos, el estudio de la materia, me parece que es como lo que sigue llevando la tradición, ¿no? El estudio de la materia. Porque ya las otras ramas de la física, por ejemplo, lo que hacen estos dos... desgraciados, que es teoría cuántica de campos y los que ya hacen, por ejemplo, cuerdas, ¿no? Eso ya es ciencia ficción, ¿no? Pero algo que así tan real y que vemos sus consecuencias como la física de estado sólido, que es el estudio de la materia condensada, pues me parece que sigue siendo como algo súper físico, ¿no? Algo donde tu intuición todavía juega un montón, pero donde además se ha modernizado porque se necesita y porque pues así funciona el mundo e incorpora las diferentes teorías que se han desarrollado, ¿no? Como la cuántica, también la teoría de cuántica de campos y todo eso. Entonces es una manera como de sintetizar todo. Yo, por ejemplo, hablaba con el que fue mi asesor de tesis y también él usaba relatividad para hablar de propiedades propiedades ópticas de ciertos cristales. Entonces, a mí me pareció algo muy... Y eso era una tesis de doctorado que estaba dirigiendo. Y entonces, a mí me pareció algo súper bonito, ¿no? Porque, o sea, como todas estas teorías convergen en el estudio de algo que podemos ver y que podemos hacer en un laboratorio, ¿no? No tenemos que irnos a un colisionador de partículas o a estudiar el universo a gran escala, ¿no? Exacto. Sí, es que justo esto que acabas de decir es súper importante, porque justo ahorita que mencioné grafeno y que el Chaka tiene ahí en su fondo de pantalla es la estructura del grafeno, hexagonal.
Justamente pues, la idea de por qué es un material tan importante es porque de algún modo traía un sistema que enseñaba cosas de teoría cuántica de campos, en realidad, en un sistema 2-dimensional y que puedes tener en un laboratorio. Entonces, sí, lo hace súper interesante, pero al final, pues todo converge siempre en la materia, ¿no? Claro. Electromagnetismo, mecánica cuántica, todo, y entonces yo me he dado cuenta de que en el estudio de estado sólido, que ahora ya estudio como súper específica una parte de estado sólido, te empiezas a estudiar no solo como eventos por separado, porque eso hacemos mucho en física, como estudio esto, no sé, sin considerar que hay un campo magnético, solo esto, imaginando que no hay nada más. Y ya te lo está echando bien feo, Javier. Yo sí le metí campo magnético. vi la cara, ¿eh? Y ahora estoy empezando a estudiar más las cosas mucho más conectadas, como pasa esto, pero pasa esto al mismo tiempo y podemos hacer estudios distintos para ver cómo se correlacionan. Y es súper interesante porque al final el mundo real funciona así. Sí, de hecho yo leí algo bien interesante, me pareció bonito y al mismo tiempo no, porque pelea con lo que yo hago, pero dice que justamente es como una rama que no es nada reduccionista, ¿no? O sea, que no quiere estudiar las cosas como todo por separado, como decía Gaby. O sea, como este es el efecto que tiene, no sé, un electrón. Uno está acostumbrado a, este es un electrón y este funciona así y estos efectos, ¿no? Este es un neutrón y así funciona, este es un protón y cosas así que a veces nosotros es lo que vemos desde primaria, secundaria, tal vez nos lo empiezan a mencionar. Y como físicos, al menos nosotros estudiamos como partículas aisladas casi, o partículas con su campo, ¿no? O partículas interactuando con una parecida a ella, pero en general nunca nos ponemos a pensar o se estudia en nuestra rama los efectos colectivos, ¿no? Y eso es lo que a mí me pareció muy bonito, porque dice, a veces uno se pone a estudiar bien reduccionistamente el efecto de una sola partícula o estar una sola partícula, pero a veces cuando ya se tiene materia como tal, ya se tienen enlaces, hay propiedades que solamente pensando individualmente no te van a salir nunca, ¿no? Mencionan, no sé, la verdad no me puse a investigar, mencionan un efecto, se llama efecto Hall fraccionario, que emerge solamente cuando estás hablando de colectivamente, no solamente partícula por partícula. Y eso es algo bien chido, ¿no? Porque justo lo que menciona Gaby es lo que mencionan todos, ¿no? La física de materia condensada y en este caso estado sólido es el mundo real, ¿no? No es algo que teórico que se inventó alguien, ¿no? Es algo que puedes ver, que puedes percibir y que puedes construir, en este caso que nos comentaba Gaby hace un rato lo que hacía. Entonces creo que está chido y además dale justamente como lo hablábamos con Ale, ¿no? O sea, te das cuenta de que los sistemas tienen propiedades emergentes que justamente surgen del sistema como tal y las interacciones del sistema, ¿no? Y eso es padre porque te das cuenta de que la ciencia no tiene que ser reduccionista. Y pues creo que es una de las grandes aportaciones que nos ha dado pues ahora los últimos tiempos, ¿no? Porque mucho tiempo se ha tratado de reducir las cosas a cosas simples y modelos muy sencillos y ahora nos estamos dando cuenta de en todos lados que las cosas no son así, ¿no? Sí. Y hablando de estas cosas de efectos colectivos, también queríamos entrar a unas cosas que para nosotros eran desconocidas. Pero espérame. A ver, dale. Primero déjame preguntarle algo que a mí me interesa mucho. A ver. ¿Sí? Porque es un tema de interés para mí. Así a grandes rasgos. ¿Qué es un cristal? Un cristal es un sólido, básicamente. Pero un cristal tiene una estructura periódica. O sea, es un arreglo, es un sólido, pero tienes que imaginarte que el sólido está compuesto por átomos y estos átomos están enlazados de cierta forma
en la que cuando empiezan a construir una estructura, puede ser hexágonos, pueden ser cuadrados, no sé, cubos, lo que sea. Hay unas estructuras bien complicadas y la repetición periódica de esto es un cristal. Entonces, como por ejemplo, se estudia en estado sólido, es que los sólidos son estructuras, hay una periodicidad dentro de la materia. es lo que te iba a preguntar. Entonces, el grafeno en este caso sería un cristal. Sí, el grafeno es un cristal. Sí. Y es justamente este acomodo, esta estructura de la materia, ¿determina sus propiedades? Sí, claro, la estructura depende mucho de la estructura, las propiedades, porque es como, de nuevo, ir a esta parte de la física, de que las simetrías te dicen mucho de las propiedades de algo. Si tienes ciertas propiedades, ciertas simetrías en la estructura de la materia, en la estructura de cómo se están acomodando los átomos, entonces esto se va a reflejar en ciertas propiedades, por ejemplo, ópticas del sistema, que cuando la luz interactúa con el material, la luz que se dispersa después de haber interactuado con el material va a ser de ciertas frecuencias dependiendo de si el arreglo es hexagonal o el arreglo es cúbico, etc. Entonces sí, está muy relacionado con las propiedades de la materia. Oye, y yo leí que, por ejemplo, materiales como el carbón se pueden arreglar, o sea, pueden arreglar su estructura cristalina de diferentes maneras y eso le da diferentes propiedades, o sea, dependiendo de cómo se arregle. Entonces está súper chido, ¿no? Porque básicamente tienes como un comodín, ¿no? O sea, dependiendo de cómo se arregle, lo puedes explotar una propiedad o algo así. Y justamente... Una tiene distintas estructuras, ¿no? O sea, bueno, un elemento. Ajá, un elemento. Y justamente eso es lo que veíamos más o menos en el laboratorio, ¿no? Que para recristalizar o formar una nueva estructura en un elemento, necesitas aplicar ciertos procesos, ¿no? Para que se formen las estructuras. Y ahora sí, te queríamos preguntar, ¿qué es eso de la excitación colectiva? O sea, es como cuando México gana el mundial, cuando México gana un partido en el mundial. La ola, dice. La ola. El Goya en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Qué diferencia hay con una cuasipartícula? ¿Qué es todo son eso? lo mismo. Ya vamos a entrar en temas densos directos. Sí, porque ya. Bueno, primero, un comentario chistoso es que sabían que es muy mal hoy. ¿Qué? No, espera. Los turcos a la ola le llaman ola mexicana, tal cual. Cuando quieren hacer la ola dicen ola mexicana y hacen la ola. Al parecer somos populares por la ola. Por la por ola. Sombreros que usamos mucho. Hasta pero tenemos el nombre de un potencial. Este es un súper buen ejemplo, de hecho, la ola. Maravilloso ejemplo. Porque, o sea, la pregunta es qué son las excitaciones colectivas, ¿no? Ajá. Bueno, una excitación colectiva en un cristal. O sea, porque como ustedes decían, te puedes imaginar, está cada átomo y tienes como... Aquí tienes un átomo, a una distancia fija tienes el otro, a la misma distancia fija tienes otros y así, infinito. Como en la imagen del Miguel. Ajá. Digo, lo estoy escribiendo para que no lo pueda ver. Ok. Y cada átomo pues es un núcleo y sus electrones. Pero claro que la materia no está ahí fija, ¿no? De hecho, los sólidos vibran un poquito alrededor de un punto de equilibrio. Y entonces, si tú dices, por ejemplo, pones una corriente eléctrica, tú no te vas a imaginar solo a un electrón moviéndose, ¿no? Porque pues, no es cierto. O si pones luz y excitas electrones porque les das energía, no te vas a imaginar solo un electrón y por separado pasando a otro nivel de energía, sino que son excitaciones colectivas. Y de hecho, es cuando empiezas a tomar en cuenta que, por ejemplo, los electrones interactúan entre sí, cuando en realidad tú cuando quieres describir las vibraciones de la red cristalina, no lo tomas en cuenta. Pero entonces cuando dices, no, pues la verdad es que es más realista tomar en cuenta que los electrones interactúan también entre sí, entonces te das cuenta de que hay otro tipo de excitaciones, o sea, otro tipo de ondas, podemos decir, que se propagan en el material y que se relacionan con el hecho de que todas las cosas interactúan con otras. Entonces, estos son como excitaciones colectivas. Por ejemplo,
te puedes imaginar a que toda esta gente en el estadio, haciendo el aula, son electrones y esta onda que se está moviendo es como una excitación que se propaga en el material. Es una excitación colectiva al final. Claro. Sí, pues es bien interesante eso, ¿no? Porque para nosotros, como ya les mencionamos, solo existen las partículas solitas, ¿no? Casi. Entonces, cuando nos pusimos a leer para este episodio, pues nos encontramos con cosas que se llaman las cuasipartículas, que decíamos, oye, ¿y esto qué? ¿No? O sea, uno está acostumbrado, como les decía, al electrón, o a los quarks, o al fotón, o nada más así, cosas solitas. O al gravitón. Al gravitón, sí, porque nosotros hacemos muchas cosas de esas. Entonces, nos dimos cuenta que existen algo que son como partículas, pero que en realidad no son partículas, sino son efectos igual colectivos, ¿no? Me revisé que hay algo que le llaman electrón, que no es como tal un electrón, sino un electrón con la capa de... La nubecita de carga. Ajá, una nube de carga positiva a su alrededor, una carga efectiva, pero ese electrón no se escribe con E minúscula, sino con E mayúscula. No, eso es lo que yo encontré. Es que ese es el electrón. Ajá. Luego también está, no sé cómo le llaman, la verdad no supe cómo llamarlo, porque todo lo que encuentras es en inglés, la mayoría. Entonces, no sé si es hoyo o le llaman hoyo o agujero. Pues es teoría de hoyos, ¿no? Es que para mí me sonó igual porque hay una teoría muy parecida en teoría cuántica de campos. Lo del mar de Fermi, ¿no? De Dirac. De Dirac. No sé cómo le llamen a esa parte, que es un electrón, pero con carga positiva. Así se le llama como el espacio que deja un electrón que deja al átomo, deja un hoyo en ese átomo, y ese hoyo se puede ver como otra partícula con carga positiva, o sea, igualito al electrón, pero con carga positiva. Entonces, no sé si quisieras platicarnos un poquito de qué o sea, ya nos platicaste que son las excitaciones colectivas. Creo que las cuasipartículas no sé si sean lo mismo o algo muy parecido. Tienen que ver, o sea, una cuasipartícula, bueno, dos cosas también a lo que dijiste de hoyo, electron hole. Sí, lo de las cuasipartículas, pues lo que pasa es que lo que tienes que hacer es como imaginarte esta onda que se propaga en el material. O sea, al final es una onda con una frecuencia y con sus propias propiedades. Entonces puedes asociarle, puedes imaginarlo como si fuera una partícula, pero en realidad es como un movimiento colectivo propagándose en el material. Entonces por eso le llaman cuasipartículas, porque la forma en la que está modelado es como si fuera... También haces como esta analogía con una sola partícula, con cierta frecuencia y tal, pero en realidad es una excitación colectiva. Por eso le llaman cuasipartícula a esto que le llaman fonones, que son como las vibraciones de los átomos, los materiales. Ajá, de la red cristalina. Y a lo que dijiste del hoyo y el electrón, de hecho eso es con lo que trabajo ahora, que creo que en español se les dice excitones. Ajá, el excitón. Ajá. O así lo traduzco. Que es como una ligadura, ¿no? Entre ambos. Sí, cuando tú excitas un electrón a la banda de conducción. Ajá. De algún modo, como este hoyo que dejó el electrón de carga positiva en la banda de valencia y el otro, y el que se pasó la banda de conducción, están enlazados, y además están enlazados como si fueran un protón y un electrón, es por fuerza de Coulomb, y se mueven juntos en la red cristalina. Y entonces creas un montón de estos pares que se mueven juntos, y dependiendo de qué tanto se propagan, o sea, se pueden propagar más o menos, son como de un tipo o de otro, y tienen propiedades distintas. Y yo trabajo ahora con esos. El excitón. Porque también leí de otra que se llama polarón. Ajá, Polaritón o polarón. Polarón.
Son El dos cosas plasmón, el Son magnón. dos cosas diferentes. Sí. ¿Nos puedes platicar de qué? Por ejemplo, qué? cuasipartículas son el fonón, que es el de la red cristalina, Ajá, el excitón, que es ajá. el hoyo y el electrón, y el plasmón, que es un movimiento colectivo solo de electrones. Ok. El polarón no estoy tan segura, creo que tiene que ver con spin, ahí sí no estoy segura, honestamente, pero lo que Ok. sí sé es que es diferente del polaritón, porque eso es con lo que trabajo. Con lo que trabajo es como excitón, polaritón, y los polaritones todavía se vuelve más denso este asunto. La verdad, ahora que estoy trabajando con eso y tuve que escribir la teoría en mi tesis, súper complicado de entender, súper, porque lo que pasa es que los polaritones son el acoplamiento de materia y luz. Órale. Entonces la luz se puede acoplar con cualquiera de estas tres cuasipartículas, con el plasmón, el fonón o el excitón. Y entonces lo que pasa es que cuando tú observas esto que se está propagando, ya no puedes distinguir de si es la luz o si es la materia. Entonces, cuando construyes la relación de dispersión, que es como esta gráfica de energía y vector de onda, que te da como todas las propiedades en estado sólido, todo se lee de la relación de dispersión, es como una combinación entre materia y luz. Okay. Y entonces es una nueva cuasipartícula a la que le llaman polaritón en general. Okay. Entonces yo estudio con excitón polaritón ahorita. Wow. Oye, y yo leí que había una cosa, bueno, que hay varias que son el superfluido de polaritones, condensado de Bose-Einstein de polaritones. Sí, quieren hacer condensado de Bose-Einstein. Eso, la verdad, no entiendo muy bien cómo. He visto que sí es como muy popular que quieren hacer un condensado de Bose-Einstein. No entiendo muy bien cómo lo quieren hacer, honestamente. Solo sé que quieren usar polaritones para eso. Pero no sé cómo lo quieren usar. No saben usar todavía muy bien los polaritones. y ya quieren hacer condensados. Ya quieren hacer celulares de polaritones. Ajá. Ya ves, así son los físicos. Siempre venden sus proyectos como... Se dice somos. Sí, así somos, sí. El nuevo silicio y ¿cuántos años y no pasa nada? Sí, no, el grafeno ya tiene un ratillo. Ajá, el grafeno sobre todo, sí. Oye, Gaby, antes de hablar del grafeno y de todo lo que... Ahora sí que algo concreto, digamos, en teoría, o sea, entre comillas, ya mencionaste más o menos a qué es lo que tú haces, pero si nos pudieras dar como una probadita de qué es lo que haces un poco profunda en estado sólido. Pues yo trabajo con unos materiales que googleé el nombre en español. En inglés también está complicado. En inglés se llaman Transition Metal Dicalcogenide y en español es monocapas de dicalcogenuros de metales de transición. Es que hasta así dan ganas de hablar inglés, no, pero... oye, está más cortito el nombre. Mira, si no lo voy a entender, dímelo hasta en chino, ¿no? ¿Cómo se dice en alemán? Los alemanes han combinado un montón. Es una sola palabra. Es una sola palabra. Raros en alemán. Al oxígeno, por ejemplo, le llaman Wasserstoff, que es como cosa de agua. Como la cosa de agua. Bueno, el punto es que estos materiales, o sea, es como un poco, desde mi perspectiva, un poco lo mismo del grafeno. Porque es como, de nuevo estos materiales súper interesantes, que todos estos materiales, la novedad es que son dos-dimensionales. O sea, es solo una monocapa, es como una hoja de papel con el grosor de un átomo. Entonces es algo que claramente no puedes ver. Y estos materiales, por lo que tienen este nombre tan complicado, es porque es como un metal de transición ensanduichado en dos capas de calcógenos. Entonces por eso ese nombre. Y entonces esto de que sea como el calcógeno y el metal de transición en medio es como un sándwich de 3 monocapas. Le da propiedades súper interesantes. Y sobre todo, lo que el grafeno no tiene es que no tiene un gap, una brecha de energía.
pero esto sí, entonces lo puedes regular para puertos lógicos de, ahorita sí mando energía, ahorita no. Y lo que hago con estos materiales es que los estudio con una técnica que también es muy nueva para mí, que se llama... Dile en inglés. En inglés es Near Field Microscopy, que es como Campo microscopía de Microscopía campo de cercano. campo cercano. Pero es súper interesante porque también aprendí mucho de óptica, porque aprendí esto de, tenemos el campo lejano, el campo cercano, y en el campo cercano funcionan las ondas evanescentes que te dan mucha información sobre el material, pero las pierdes en las otras técnicas de microscopía, pero en este lo podemos usar. Entonces uso esta técnica en la que creo imágenes ópticas de los materiales, o sea, como si la vieras a través del microscopio, y le ponemos luz, detectamos la luz que se dispersa, recreamos una imagen del material, pero en los materiales estos lo que se empezó a observar es que literal ves líneas, que es muy inusual. Y estas líneas se observan sobre todo que cambian sus propiedades con la frecuencia de la luz que le estás poniendo. Y alrededor de la brecha de energía de los excitones correspondientes al material, se nota que hay un acoplamiento de la luz con la materia. Yeah. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice tal cual fue medir para un montón de longitudes de onda, calcular el vector de onda de todas estas ondas que yo observé, tal cual calculé con la ondita, hice un ajuste, y entonces yo lo que hice fue construir la relación de dispersión para este material y decir qué tanto se acopla la luz con la materia en este material. Ya. Oye, a ver, y unas 2 preguntas que tenemos para la audiencia que seguramente nos está escuchando. ¿Cuántos millones quedamos la última vez, figura? Como 7, ¿no? 7 millones que nos escuchan. A toda la población mundial. Este es un mensaje al mundo. ¿Qué es un calcógeno? ¿Y qué es un metal de transición? ¿Un calcógeno? Ajá. Sí le llamaste así, ¿no? Un calcógeno es un elemento de la tabla periódica. Lo Ok. mismo un metal de transición. Ok. Como ejemplos. Familias. Pues metal de transición con el que yo trabajo es... perdón, me sé todo en inglés. Fluor. Tungsten es tungsteno. Tungsteno. Ajá, tungsteno. Tungsten, disulfide, que es disulfuro de tungsteno, supongo. Ok. Y tungsteno y selenium, es en inglés. Selenio. Selenio. Ajá, quintanilla. sí, o sea, lo que pasa es que de hecho por eso tienes muchos Selenio quintanilla. Okay. Pero por eso tienes como muchos de estos materiales, porque tienes toda esta familia de metales de transición, toda esta familia de calcógenos, y entonces puedes hacer todas las combinaciones posibles de estos dos. Ok. Y hay muchos tipos, entonces. Oigan, y ya hablamos un montón del grafeno, bueno, ya lo mencionamos muchas veces, ¿no? Yo creo que ya estaría bueno hablar un poquito de lo que es el grafeno. Ahora sí que nosotros no, porque yo ni me acuerdo, o sea, más o menos tengo una idea guardada ahí en alguna parte de mi cerebro de lo que es el grafeno, pero no recuerdo formalmente qué es bien. Seguramente Gaby sí sabe. Porque aparte... no te acuerdas de nada. A Miguel y a mí nos propusieron trabajar con grafeno. Ah, sí me acuerdo. Nuestro asesor, como ya bien dijo Gaby, que se utiliza teoría cuántica de campos, pues llegamos con nuestro asesor y nos dijo, pues tengo proyectos con grafeno. Dijimos, nada, gracias, nosotros no queremos cosas aplicables. ¿No tiene algo que no sirva para nada? ¿No tiene algo que sea como yo? ¿Que no sirva para nada? Sí, exactamente. Eso dijimos, yo me acuerdo que así llegamos y... Ajá. Bueno, porque Entonces, llegué y luego llegó Javi y dijo, no, ¿sabes qué? Nosotros queremos algo que no funcione. Que sea como el Cruz Azul, ¿no? Oye. Ya vamos a empezar con las bromas de fútbol. Di Gaby, algo ibas a mencionar, ¿no? Pues eso, que yo no sé por qué Oxion trabajó con grafeno, si se supone que tiene propiedades súper interesantes para los de... Sí, pues de hecho sí nos lo ofrecieron, como dice Javier, sí nos lo ofrecieron, pero la verdad es que sí pasó eso. Tal vez no le dijimos lo de algo que sea inútil como nosotros, pero sí como que el ego ganó.
El ego ganó ahí. Justamente esas jerarquías que hablábamos, ¿no? Ajá, el ego ganó ahí y dijimos, no, bueno, al menos yo lo veo así, no sé, Javier, cómo lo Pues veo. no sé si tanto. O sea, es que a mí no me llamaba la atención como hacer. O sea, no sabía que iba a usar la misma teoría para hacer una cosa que para hacerlo otra. Es que yo creo que también jugó mucho esta parte de que nunca nos mencionaron qué era, ¿no? O sea, llegamos y grafeno, ay, no, yo no quiero hacer materiales. Y ya, o sea, nunca supimos de qué iba a tratar, ni... O sea, hasta antes de este episodio. A ver, ¿cómo se llama A ver, esto? ya les digo que es el grafeno. A ver, ahora tal vez se deciden a trabajar en grafeno. La física de materia condensada, yo siempre pensé que era como plasmas o algo así. Y ahorita para estudiar para esto es como pues la física que estudia toda la materia. Es como, ese era eso. Sí. Con que a eso se plasma, algo referían. así, güey. Sí. Ahora que... Porque aparte ese grafeno, La pregunta, sí. esto del grafeno nos lo han vendido durante años como Sí. el marihuanol y el veneno de producto milagro. abeja y el Yakult y todo Cubrebocas esto, de grafeno. el Herbalife, todo esto, pues siempre el aloe del Herbalife que cura hasta el cáncer, cura. Entonces, nosotros sí nos interesa saber, y yo creo que a todos nos interesa saber qué es el grafeno, ¿no? A ver, ahí les va la verdad. Sí, aquí se trata de deshacer mitos. El grafeno es un material 2-dimensional que, como dije antes, es como solo una monocapa del material y tiene una estructura de hexagonal de panal de abeja. Como esto que tengo atrás de mí. Como quien esté viendo lo que tiene atrás el Chaca. O también lo que tiene atrás Haber es un nanotubo de grafeno. Gracias. Y es un material que entonces es como muy, muy delgado, pero tiene propiedades, por ejemplo, mecánicas súper impresionantes. No esperarías que un material de esto sea tan resistente, pero tiene una resistencia a esfuerzos mecánicos muy alta. Y además, por lo que empezó a llamar mucho la atención y que está muy relacionado a lo que ustedes hacen, es porque la conductividad eléctrica es súper alta y entonces cuando la gente resolvió de manera teórica usando la estructura, ahí es donde entró como el juego, la estructura del grafeno, encontró que los electrones en el grafeno no siguen la ecuación de Schrödinger, pero la de Dirac. Entonces tienen una relación lineal y se mueven literalmente como si no tuvieran masa. Y entonces esto como que llama mucho la atención y pues claro que lo que se quiere en general para transistores y cuestiones tecnológicas es utilizar materiales que primero pues sean chiquitos, porque con esto de que todo se va haciendo más y más chiquito, y pues que tenga alta conductividad eléctrica, etc. Entonces, en general, eso es el grafeno. Y algo importante a lo que decían de los estados de la materia es que el grafeno, cuando pones una monocapa y la pones otra encima, y otra encima, otra encima, otra encima, y así, lo que haces es grafito. Entonces, los lápices. El lápiz, lo que tiene el lápiz para escribir, y la primera vez que pudieron sintetizar grafeno fue literalmente o sea, la gente dice como, ay, los científicos, no mames, hacen un buen de cosas, sí, los científicos agarran lápiz, scotch tape, así, me ganaste el chiste. Y hacen eso hasta sacar una monocapa, literal, así fue como los rusos sintetizaron grafeno por primera vez. Con un sacapuntas finito, bien afilado, ¿no? Me ganaste el comentario curioso acerca de grafeno, Chaca. ¿Ya ves cómo eres? Es más, güey, los lapiceros de la puntilla del punto 1 ya es grafeno. Sí, no, pero lo que estaba viendo también es que aparte de esas propiedades, pues también es muy resistente y muy ligero, como decías, pues, es del ancho de un átomo, ¿no? Yo hasta por ahí, no me acuerdo cuándo, hace años, vi un video de YouTube en el que decían que en el futuro se iban a hacer chalecos antibalas de grafeno y cosas así, y yo pensaba, no mames, o sea, seguro sí se puede. ¿Qué es eso del grafeno, no? Sí se puede, pero no mames, o sea. No, lo que estoy viendo es que lo difícil del grafeno es producirlo, ¿no? Sintetizarlo en masa.
O sea, ajá, es lo que yo vi. O sea, que hacer cantidades chiquitas no es tan complicado. Y además, como es carbono y hay un chingo de carbono en la Tierra, pues dices, se puede. Pero que producirlo así en masa, no tengo idea por qué. Sí, ya es más complicado. Pues porque manejarlo es un desmadre. O sea, yo que hice el maldito transistor, no por nada me tomo tanto. O sea, lo puedes crear en diferentes métodos por CVD, que es deposición química en vapor, algo así. Ajá. Y eso es lo que se hacía en el IFUNAM. Se creaba el grafeno de manera química sobre cobre, o lo puedes hacer por exfoliación mecánica, que es esto literal de la cinta del Durex. Pero, y de hecho tienes de mejor calidad con exfoliación mecánica, pero producirlo en áreas grandes es súper complicado, porque a lo mejor cuando haces esto sacas un área así, nada, chiquitita, y además manejarlo es súper complicado porque se te rompe, no lo ves. Sí, no, o sea, son como estos detalles súper chiquitos de la física experimental que todo el mundo nunca piensa hasta que estás ahí y dices, el cable no alcanza la pared, ya no podemos hacer nada. O sea, cosas súper absurdas. Oye, Gaby, y que te cierran el mundo que no deberían, ¿no? Ahorita mencionaste transistores, ¿no? Que lo usaste tú para transistores. Para empezar, acláreme qué es un transistor. La discusión eterna. Es un sistema electrónico que básicamente lo que haces es que tienes como una entrada de corriente eléctrica, una salida, pero tienes como un capacitor, tienes un electrodo y la base es como un capacitor. Entonces pones un electrodo por debajo que le aplica un campo eléctrico y modula qué tanta corriente puede pasar entre los dos electrodos de arriba. Entonces es como un sistema que puedes modular la corriente eléctrica, qué tanta, como ahora quiero menos, ahora quiero más, dependiendo de cuánta corriente eléctrica le puedes es hacer. Como una puertita que puedes medio cerrar o medio abrir para que pase más o menos corriente. Sí, y yo quería que se aclarara esto porque ahora sí viene la pregunta del millón. Que nunca lo he sabido. Porque nunca llevé laboratorio de electrónica. No es cierto. Todos llevamos y fue fue horrible. Todos coincidimos en eso. Excepto Ale. Ale, ¿no? Ale estaba bien feliz y llamé ese laboratorio y no sé qué es. Como... Bueno, es que Ale es amor, güey. O sea, ¿qué te sorprende? Las dos hacen lo mismo en su episodio. ¿Esto? La Gaby y Leslie, sí. Ajá. Pero es que Ale sí es amor. Bueno, la pregunta. ¿Cuáles son ¿tú cuáles crees que han sido las implicaciones tecnológicas más importantes de la física de estado sólido? El transistor. Yo sí diría. O sea, todo lo que usamos funciona con transistores, es increíble. De hecho, ustedes están viendo o escuchando esto. De hecho, todos están viendo o escuchando esto gracias a la física de estado sólido y a los transistores. Sí, de hecho, cerebro funciona con transistores. Mi laptop, cuando la compré, no tenía disco de estado sólido, tal cual se llama disco de estado sólido, y le compré uno, y la ventaja es que eso es como mucho más eficiente, y es lo mismo, es física del estado sólido. Y son mucho más resistentes, ¿no? O sea, creo que gran parte de los avances tecnológicos no hubieran sido posibles sin gente que hiciera estado sólido. ¿Y tú a dónde crees que nos lleve la tecnología en el futuro, en unos 30 años, con las implementaciones nuevas de la física de estado sólido? No sé, me gustaría decir que a un mundo mejor, pero dudo mucho eso. Dudo mucho eso. Pero son muchos sueños. Sí, porque somos bien tontos en cómo usamos la tecnología, honestamente. No sé, o sea, honestamente no lo sé. Porque además en física, o sea, como física experimental, siento que pasa mucho que, sí, este nuevo material fundamental, y esta aplicación, y este no sé qué, y luego años, y no se logra nada. Y por el otro lado, tengo que también aclarar que no me gusta que la física, y sobre todo la ciencia de materiales en general, pues está al servicio del capitalismo. Claro.
Y eso no está nada bien, porque solamente sirve para hacer más dinero de unas personas. Entonces no Sí. creo que nos lleve a un muy buen lugar. Sí, porque yo estaba viendo que estaban planeando, o sea, como lo que dices, ¿no? Que siempre planean y planean y planean y nunca se concreta en realidad nada, Sí. ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que mi ojo de fibra de carbono nunca va a llegar? O sea, que se están planeando estos baterías Sí, las portátiles, así que cargan Sólidas. muchísimo, ajá, de estado sólido, o sea, Ajá. de grafeno, De porque litio. justo Ah, ajá, en lugar de litio se va a utilizar grafeno y ya hacer mucho más eficientes las baterías, que carguen mucho más rápido y que duren mucho más, como mayor capacidad de carga, yo leí, cosas así. yo leí igual, pero eran de litio, pero el litio no era líquido, ¿Quién sabe? sino que estaba igual ¿Quién entre sabe? el cátodo y el ánodo, pero y ya el litio ya no era líquido. Y que ya creo que Samsung ya había logrado como producirlas chido, porque el problema era que tenían que hacerlo sin que hubiera oxígeno involucrado, porque si no esa madre podía explotar. Se murieron varios en ese experimento. Pero que ya lo habían logrado hacer sin esa como limitante, y que sí eran mucho más eficientes y no sé qué. Pero pues como dice Gaby, ¿no? O sea, ¿eso a qué va a llevar? O sea, que las minas de litio, pues las están explotando los países que tienen el dinero, y donde están son Ni como siquiera aquí. de donde están las minas, ¿no? Sino quienes tienen el varo para ir a bombardear. Exactamente, o sea, por ejemplo, hay unas minas de litio aquí en México, ¿no? Creo que México es el que tiene el yacimiento más grande, güey. Y o sea, creo que donde fue lo de los Levarones, donde está uno de los yacimientos. Durango, ¿no? Creo. Ajá. Y pues obviamente quieren venir a explotar todo eso, ¿no? No le toques esos temas a la Chaca, porque como ella ya no está involucrada en las cosas de México, ella Ya no ve ya noticias. hasta habla en inglés. Ya no ve a López No, Dóriga. mentira. Pero no hablo alemán, ¿eh? No, está bien. Está bien, porque si no, imagínate cuando quisieras cambiar a español, nada más sumarías palabras. O sea, ya no tendría sentido lo que dices. No, sí, el alemán es muy distinto, pero sí es como muy complicado, porque además aquí, o sea, claramente aquí se pueden hacer mucha investigación de ese tipo por los recursos. Que yo, este comentario, me gusta hacerlo y tengo que hacerlo, lo siento. O sea, honestamente, el nivel académico, honestamente, es el mismo. La cultura de la explotación en México está cabrona. Eso de estar a las 8 de la mañana en la universidad, irse a las 8 de la noche, estar todo el día trabajando, no sé qué, eso no pasa aquí. Y la calidad de las clases es la misma, la investigación es la misma, pero tienen mucho más dinero. Entonces, a mí sí me gusta decir eso porque siento que de repente despreciamos mucho. Y es como, no es cierto, no por nada. Conozco a tantísimos mexicanos aquí haciendo doctorado, trabajando en puestos súper buenos, porque pues saben hacer las cosas bien. El problema es que acá No hay dinero. nos hartan, aparte de, como dice Marco, no hay dinero, aquí te hartan, ¿no? Yo creo que ese es como dices, estar en la escuela de 8 a 8 o estar en el laboratorio de 8 a 8, obviamente llega un momento en que dices, ya, no quiero hacer esto. Sí, y lo hablábamos ya con Miro, Pues, ¿no? ajá, ya tuvimos varios invitados que decidieron no hacer el posgrado aquí o se salieron de decir, aquí está bien feo, ya no soporto esto, yo quiero ir a hacer mi posgrado a otro lado. Yo, por ejemplo, bueno, ya sé que van a decir que siempre mamo con esto, pero cuando yo estuve en Londres, o sea, literalmente la gente llegaba a las 10 de la mañana, güey, a trabajar, y se iban a las 6 de la tarde, güey. Y ya, o sea, y eso porque a las 4 había un break para ir a comer y a tomar chela, güey, todos los días. Y eso cuando no había seminario. Cuando había seminario, era todo el día perdido en el seminario, y porque del seminario tenían que invitar al investigador que había ido, o al doctor que había ido a dar la plática, a comer y a beber, y todos los postdocs y los estudiantes de doctorado se iban de gorrones, incluido yo, a echar la chela, y ya se perdía el día, ¿no? Entonces,
y luego, te digo, yo llegaba temprano y me quedaba después de las 6 porque yo sentía que no estaba haciendo nada y me sentía culpable conmigo mismo. Pero la gente en realidad llegaban Ya no a las 10, llegan a las 10 y se van a las 6, güey, y es como de, qué verga, o sea, ¿qué onda con ellos? Y trabajan un chingo, o sea, no es que no trabajen, o sea, sí sacan el trabajo, pero no están estresados todo el tiempo y no los están jodiendo todo el tiempo, ¿no? Es que es parte de lo que me pasó, por ejemplo, a mí con Haber. O sea, yo en cuanto vi que ese güey entró y me tocó ver su primer semestre, dije, yo ni de pedo voy a estar en esta pinche carrera de resistencia porque, o sea, ni siquiera es como que aprendas algo nuevo, bueno, mucho nuevo o algo, sino más bien es repetir lo mismo que viste en tus últimos semestres de licenciatura, pero un chingo, así, un chingo, tareas maratónicas. Fondo, ¿no? Sí, Sí. O sea, eran tareas que yo decía, güey, no tiene sentido esto. O sea, no. Sí, pero es como una visión muy distinta también de cómo se hacen las cosas y además, yo, personalmente, y además tú hiciste el comentario, Marcos, de que me quedaría en el posgrado allá. Pues no, porque pues justamente por todo este proceso de admisión en el que te preguntan y en el que te exhiben en un examen oral, en el que no solo te evalúan, lo cual, pues claro que te evalúen, pero te tratan como basura, literal, de manera indigna. A mí y a mucha gente que está en muy buenos lugares nos rechazaron de ese posgrado. Así que por eso no me quedé. Básicamente, yo me quería quedar. Y vaya, es como una visión súper distinta de la física. Aquí es como, bueno, si sabes de lo tuyo, está bien. y no es como, tienes que saber este. Y yo creo que está bien dependiendo de qué física quieres hacer. Y de qué tipo de físico quieres ser. Entonces, si te acomoda como de quedarte ahí y te gusta, yo creo que está bien. Si sabes que no, sabes que esto de tener siempre esta física fundamental de todas las áreas no es lo mío y quieres hacer otro tipo de cosas, pues también es otra cosa, pero la cultura de la explotación, eso en general sí está muy cañón en México. O sea, no solo en la escuela, o sea, en el trabajo, como lo que decías, o sea, en todos lados, y estamos tan acostumbrados que aquí lo hablé con otro colega de la UNAM que tal vez conocen, Antonio, un muy chiquito, muy adorable, que era un año más joven que nosotros. Este que trabajaba con Ayala, que tomó con nosotros mecánica analítica. Ya sé quién, sí, ya sé. El que es amigo de Kuzmini. Ajá, sí, muy rubio privilegiado. Como de, es que justo como que tú a las 6, 7 de la noche estás ahí y de repente los compañeros alemanes te dicen como, no, ya dieron las 5, ya me voy a mi casa y me olvido de esto. Qué buena onda. Sí, qué buena onda, ¿no? Porque aquí sí tenemos esa cultura de estar en chinga todo el día. Porque pues también nos tienen así. O sea, no es que sea... O sea, es que no, o sea, simplemente velo con el semestre en línea, ¿no? O sea, ahora que estuvo la pandemia. Los traían en chinga a todos porque creían que como estaban en sus casas tenían que estar todo el día pegados a la computadora y pues tampoco está chido. Entonces, pero pues ya ese será tema quizá para otro episodio. Para otro día. Gaby, ya superamos la hora. La meta. Ya llegamos a los 4 millones para... Ya recaudamos el dinero suficiente. No. para poder desayunar hoy. Para poder comprar los 4 pollos que va a comprar Haber. Te queremos agradecer muchísimo por darnos un poco de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada, sabemos que estás en otro país y que los horarios son muy diferentes. Platicar con nosotros no es algo muy grato. Bueno, a lo mejor con Miguel sí, pero yo sé que conmigo no. Entonces, pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más, cualquier cosa. No, pues está bien chido que estén haciendo esto. Me gusta mucho. Igual, y ya sabes que aquí eres bienvenida siempre. Les tenemos una sorpresa para el siguiente episodio. Por favor, véanlo. En verdad va a ser algo muy chido. Y quédense sintonizados en el mismo canal a la misma hora. Y que arriba la América. No, hombre. No es cierto, ¿eh? Arriba los Pumas.